Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, tengan todas y todos en el Señor. Hoy es sábado 22 de octubre del 2022. Hoy el Señor nos ofrece la invitación de creer y asumir a Dios como ese Dios amor, ese Dios que no castiga, ese Dios que no nos paga como muchas veces quizás merece nuestro comportamiento, sino que es un Dios que acoge, que perdona, que es misericordioso y compasivo. Pidámosle que Él nos ayude por su gracia a cambiar ese pensamiento que a veces tenemos de que Dios es un Dios castigador, que nos vigila y que busca siempre castigarnos. Más bien que creamos en ese Dios amor, en ese Dios tierno, en ese Dios cariñoso y cercano que viene a nosotros para siempre salvarnos y darnos la gracia de su amor. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, como hemos escuchado, tiene 2 partes. La primera son esos 2 hechos históricos que nos presenta Jesús cuestionando a sus apóstoles, ya que en verdad sucedió que Pilato una vez mandó a asesinar a unos que no quisieron hacer lo que él quería, lo que desde esa realidad humana les obligaba a rendir culto a dioses extranjeros. Y luego, esto que pone también de manifiesto Jesús
ese accidente que pasó, que también es histórico, de una torre llamada Siloé que le cayó encima a unos trabajadores. Estos eran hechos, como ya dije, históricos, que muchas veces se utilizaron en aquel tiempo para mostrar como que Dios había castigado a estas personas por no tener un comportamiento adecuado desde la realidad de Dios. Y Jesús, al cuestionarles sobre esto, lo que les quiere es hacer ver que no son castigos de Dios. Y eso hoy para nosotros también debe ser una enseñanza. A veces vemos que hay personas que le pasan situaciones duras, muy difíciles, y decimos, bueno, ¿y qué estará pagando esa persona? ¿O está recibiendo un castigo de Dios? O lamentablemente cuando muchas veces ponemos en nuestros niños principalmente esa creencia de que Dios te va a castigar, y el niño, la niña va creciendo con eso y llega a creer que en verdad nuestro Dios es un Dios de castigo. Y no es así. Si nosotros creemos en un Dios que pone trampas o un Dios que castiga a sus hijos, no es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque así no es como Cristo mismo nos lo muestra en su palabra. El Señor no nos presenta a su Padre, que es nuestro Padre, como aquel que está viendo qué nosotros hacemos o dejamos de hacer para pagarnos de acuerdo a nuestras acciones. Dios siempre es un Dios que busca la conversión de la persona, que busca el arrepentimiento de aquel o aquella que puede estar en unas acciones o en una situación que no es adecuada desde Él. En esto vemos la segunda parte de este evangelio, cuando nos presenta esta parábola de el viñador que quiere cortar esta higuera porque no da los frutos que él espera. Debemos creer cómo es Dios en verdad. Dios no busca esa manera de ponernos trampas, de castigarnos, de hacer cosas que siempre vayan en contra del bienestar y la tranquilidad del ser humano. Lo que Dios quiere, como nos dice la misma palabra, es que el ser humano viva y que esa vida, como nos dice en tantas ocasiones, sea una vida en abundancia, es decir, alegre, feliz, que le tenga a Él como centro. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a en verdad nosotros poder ver que somos viña, que somos higuera, que somos plantas del Señor y que Él se preocupa para que día tras día estemos bien y como tierra también podamos poner a producir esos frutos que Él ha plantado en nosotros como semilla. Ojalá que podamos creer en ese Dios tierno, en ese Dios de amor, y que hagamos que otros también crean, especialmente nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes, en que Dios es un Dios de amor, de justicia, que busca siempre el bienestar de los seres humanos. Algunos fueron a ver a Jesús y le dijeron: Maestro, Pilato ha matado en el templo a unos galileos que iban a ofrendar. Pero Jesús preguntaba: ¿se creen ustedes mejores? Si no se arrepienten, seguro que algo parecido también sufrirán. ¿Recuerdan a los que allá en Siloé murieron bajo una torre? ¿Acaso tenían más culpa que los habitantes de Jerusalén? Seguido les preguntaba: ¿se creen ustedes mejores? Si no se arrepienten, seguro que algo parecido también sufrirán.
No se trata de medir si eres más justo, solo busca ser fermento y dar tus frutos. Solo aquel que se convierta encontrará vida de verdad. Y a los presentes Jesús les contó: tenía un hombre una higuera que había plantado en su viña, pero al no dar fruto fue a su viñador. Le dijo: tengo 3 años queriendo tomar sus higos, pero no me ha dado ninguno. Esta higuera inútil, mejor córtala. Entonces el viñador contestó: Señor, si tú lo permites, podría mover de su entorno la tierra y abono de nuevo poner. Mas si pasado ya 1 año, la higuera no ha dado fruto, según me has pedido ya no ocupará espacio inútil, yo la cortaré. No se trata de medir si eres más justo, solo busca ser fermento y dar tus frutos. Solo aquel que se convierta encontrará vida de verdad. Como decía, la segunda parte de este evangelio es esa parábola que pone Jesús de esa higuera que no da fruto, pero que aquel que la cuidaba, que la tenía que poner, por decirlo de una manera, que diera frutos, es esa realidad que hoy el Señor también a nosotros nos dice, de que así es Dios. Dios no nos corta, como vemos en esa parábola, porque no hagamos quizás lo que Él espera. Dios no nos elimina, sino que al contrario, nos da cada vez oportunidades para que nosotros podamos cambiar, podamos convertirnos en lo que Él desea. El viñador es aquel que está para cuidar esa planta, como Dios también cuida de nosotros. Aquel que da la oportunidad, que prepara el terreno, que busca la manera de que esa planta pueda dar el fruto esperado. Así es Dios cuando pone en nosotros tantos guías, tantos ejemplos a seguir para poder ir descubriendo por dónde puedo yo enmendar todos y cada uno de mis defectos, de mis debilidades, para entonces hacer posible lo que Dios en verdad ha plantado en mí y desea de mí. El Señor espera siempre mi conversión, el cambio que yo debo dar para ser verdadera y auténticamente seguidor suyo. El Señor cada vez, cada día, pone en nosotros nuevas oportunidades. ¿Cuál es esa oportunidad que hoy tú sientes que el Señor te ha dado y te seguirá dando de seguro para que tú puedas ir por el sendero que Él ha trazado para ti? ¿Cómo sientes tú que hoy el Señor te pide que cambies, que transformes tu vida? Esa cosa que tú solo sabes que tienes, que no debes realizar, que no debes hacer. ¿Cuáles son esas cosas que hoy tú sientes que el Señor te dice, deja eso? Busca más bien la manera de hacer lo que yo te ofrezco. Ojalá que el Señor día tras día nos ayude a verle a Él como ese Dios de amor, ese Dios que me invita a seguir un proceso con Él para en verdad cambiar.
y que ese cambio ayude a otros también por el ejemplo de mi vida, también a transformar su vida. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y nos ayude a creer y a albergar en mi corazón esa creencia del Dios amor que es el cual nosotros seguimos, aquel en el que creemos, Padre de Jesucristo y Padre nuestro.